de la forma viral, también lo pueden producir otras etiologías. Pero acá la aprovechamos para definir que básicamente está relacionada a estos tres virus y actualmente en casos muy seleccionados al virus E. Bien, la característica clínica es que es asintomática. Ya, y entonces, fundamentalmente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la enfermedad en personas que tienen el riesgo de desarrollar hepatitis crónica. O cuando da síntomas, fíjense, mire, síntomas son parecidos al de ustedes. A estas alturas ya les da pues cansancio, baja el apetito, sueño, y esas son características a veces oligoasintomáticas de la hepatitis crónica. Entonces, ¿qué es lo que interesa básicamente cuando uno tiene esta forma de enfermedad? Siempre estar alerta a los factores de riesgo. Por ejemplo, si hay antecedentes de hepatitis por estos virus, obviamente tenemos que buscar la posibilidad de que está haciendo hepatitis crónica. Persistencia de un cuadro de hepatitis por más de 6 meses es otro criterio. Este tiempo es importante. Historia familiar de enfermedad crónica. Y entonces, o también tenemos que buscar en otro grupo de riesgo, sobre todo para ciertas enfermedades, aquellos usuarios de drogas, transfusiones de sangre. Y entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos buscar la hepatitis crónica en personas de riesgo. De tal manera que eso es lo que interesa. Entonces, más o menos para ver si ustedes están a tono con la actualidad, vamos a preguntar, a ver a quién es al que lo estoy viendo dormido o dormida. Mónica, ¿usted está? Presente, doctor. Ya, ahora estamos en la época del coronavirus, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son los que tienen riesgo de adquirir esta infección ¿Del coronavirus, doctor? del coronavirus? Sí. Bueno, básicamente son personas adultas mayores y personas que tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial. No son las personas de riesgo, no confundir, son las que tienen un riesgo mayor, pero el riesgo de adquirir la infección. Bueno, sería básicamente aquellas personas que están más expuestas al virus, como, como personal de salud, o también está el caso de policías. Ya, donde hay aglomeraciones de gente, ¿no? También. Uh-huh. Es igualito. Entonces, haciendo esa analogía, ¿dónde buscarías hepatitis crónica? ¿En qué tipo de pacientes? Si son básicamente asintomáticos. Básicamente sería en aquellas personas con algún riesgo epidemiológico que hayan viajado a zonas endémicas, que tengan un Ya, antecedente de viaje a zonas endémicas. Eh, Luego, ¿qué más? No sé. enfermedad hepática de más de 6 meses de duración. Luego, Okay. politransfundidos. Mm, Después, mm, usuario de drogas, ¿no? ah, Hemodiálisis. Eso básicamente es para aclarar. Bien, entonces hay que buscar en población de riesgo. Bien, el diagnóstico es básicamente, como no hay mucha clínica, el diagnóstico es básicamente laboratorial. Y lo que se observa es que hay una elevación de las transaminasas, pero en la hepatitis crónica no es una elevación significativa. No es como en la hepatitis aguda, que es generalmente importante la elevación. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Hay una elevación, pero no significativa. Puede haber elevación de fosfatasa, casi nunca se da. Y lo que a veces se encuentra es, sobre todo en hepatitis crónicas de larga data, una disminución de la albúmina sérica. Entonces, son datos muy poco contributorios, salvo el de la elevación
no significativa de las transaminasas. Para el diagnóstico de hepatitis crónica es fundamental la anatomopatología. Y entonces acá el patólogo tiene un rol importante en el diagnóstico de las formas crónicas de enfermedad. Y bajo este punto de vista tenemos tres tipos histológicos de hepatitis crónica. Persistente, que sería este, lobulillar, que sería este, y activa, que sería este. Ya. ¿Qué es lo que interesa? Que de todas estas tres formas histológicas de hepatitis crónica, la que tiene más riesgo de desarrollar la cirrosis o el hepatocarcinoma es esta forma de hepatitis activa o periportal. Estas se han detectado que tienen menos relación con estas complicaciones. Entonces, fundamental saber mediante la histopatología, y eso en una hepatitis crónica es muy importante saber si es de este tipo, porque esta persona probablemente tenga el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad crónica. ¿Cómo es la hepatitis portal o periportal, que algunos la llaman necrosis en sacabocados también, porque tiene esa característica? Entonces, acá no les voy a confundir con todo esto porque ninguno de ustedes va a ser patólogo, pero lo que interesa fundamentalmente acá son dos cosas. De todas estas letras, sáquenlo dos cosas. Uno, la necrosis en sacabocado. Esa es una característica. Si el patólogo les informa necrosis en sacabocado, ya sospechen en hepatitis crónica. ¿Ya qué significa necrosis en sacabocado? Que significa que hay destrucción de los hepatocitos en la periferia del ovulillo y que rodean a los espacios porta. Ya. Pero esto tal vez la definición lo quiera más hacer el patólogo. Aquí lo que me interesa es esta terminología, necrosis en sacabocado. Punto uno. Y punto dos, el infiltrado. ¿De qué tipo? Generalmente con células plasmáticas y monocitos. Entonces, eso es lo que se va observando en la histología de las hepatitis crónicas, y cuando hay estas dos características estamos hablando de una hepatitis crónica activa y que justamente tiene el mayor riesgo de desarrollar hepatitis o digo cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, por eso en el diagnóstico la biopsia es fundamental. Entonces hay que saberlo pedir porque esto es importante. Aun cuando actualmente podemos disponer de otras formas como el FibroScan, que puede ayudar básicamente para establecer si hay fibrosis, y tiene la gran ventaja de que es no invasiva y uno puede repetirla las veces que quiera. En cambio, la biopsia no, pues no la puedes repetir, máximo una la harás, pero no es posible estar repitiendo constantemente. El tratamiento de la hepatitis crónica va a depender de la etiología y del tipo de virus. Lo que interesa es que nosotros disponemos de tratamiento específico para cada forma de hepatitis crónica. Y esto con el objetivo de prevenir el desarrollo de cirrosis